El Señor los bendiga, queridos hermanos. En esta tarde estamos bien contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder ser partícipes de esta convención 2021 de nuestro Concilio Nacional Hispano Church of God. En este tiempo donde la iglesia sin duda está enfrentando grandes desafíos, el recurso más importante que tenemos es el consejo de la palabra del Señor. Un ejemplo de esto es en el libro de Josué, capítulo 1, primeramente en el versículo 2, le dice el Señor a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Sin duda alguna, Josué estaba enfrentando uno de los grandes desafíos en su vida personal. Pero sin embargo, la palabra del Señor es la que le trajo fe y confianza para continuar en aquella misión que Dios le estaba encomendando a la vida de Josué. En el versículo 5, el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sin duda, estas fueron las palabras que recibió su siervo Josué, y esas fueron las palabras que llevaron a Josué a cumplir su misión. Esa es la misma palabra que es para el día de hoy a nuestra querida iglesia que está pasando por diferentes desafíos. Pero escuche este mensaje en la voz de nuestro pastor Jesús Mena, que sin duda va a traer un sentido de esperanza y fortaleza para su vida y para cada uno de sus ministerios. Pero antes de pasar a la predicación, ¿por qué no ponemos este tiempo en las manos de nuestro Señor? Que Él sea el que nos dirija en cada palabra que se hable. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder ser expuestos, Señor, a tu bendita palabra, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que trae fe y fortaleza, Señor, en tiempos, Señor, de retos en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que esa palabra, Señor, que tú has preparado a través de nuestro pastor Jesús Mena, Señor, que esa palabra llegue a la mente y al corazón de tu pueblo, Señor, y que tu pueblo, Señor, sea grandemente bendecido, Señor, a través de ella. Te damos gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te damos gracias y todos decimos amén y amén. Y espero que esta predicación sea de grande bendición para sus vidas. El Señor los bendiga. Y
su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas,
Este es el día que hizo Jehová, por tanto me gozaré y me alegraré en él, dijo el salmista en aquel día, y lo decimos hoy día nosotros. Este día Dios lo ha hecho para que usted y yo nos gocemos en él. Quiero agradecer la oportunidad que se me da para llegar hasta el lugar donde usted se encuentra, posiblemente allí en su iglesia o en la quietud y tranquilidad de su hogar. Gracias por permitirme llegar y compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón y mi espíritu acerca de el tema que el Concilio Nacional ha tomado como el tema para este año, un desafío ministerial. También quiero tomar un momento para agradecer a nuestro hermano muy querido y respetado, a nuestro director nacional, Marcos García, y también a ese fino y distinguido equipo de trabajo o equipo de directores nacionales. Les saludo en nombre del Señor y gracias por darme la oportunidad y el privilegio de ser parte de esta 67ª Convención Nacional. En otras palabras, la número 67. Esta es la número 67 de nuestras convenciones. El año pasado tuvimos la oportunidad también de tenerla a través de virtual, y al igual que este año por la situación que usted ya conoce. Bien, para mí es un privilegio, una linda oportunidad de poder saludarles y también llegar con ustedes con lo que es la infalible palabra del Señor. Y que le animo a abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Es el pasaje que se ha escogido para este año y mirar acerca de los desafíos ministeriales que toda persona que ha sido llamada al ministerio enfrenta, y más hoy en estos días. Así que permítame leerle el pasaje. Una vez más es Josué capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Dice así la bendita palabra del Señor. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y el versículo 5, donde quiero que pongamos atención, porque de ahí quisiera compartir el mensaje hoy día. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Padre, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, para darte gracias por las ricas y abundantes bendiciones, Señor, que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por este privilegio que nos das, Señor, y esta oportunidad que nos das de reunirnos y unirnos en las diferentes partes, diferentes regiones, diferentes aún estados y posiblemente diferentes países, Señor. Podemos reunirnos para primeramente exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Como también abrir nuestra mente, corazón y espíritu y dejar que tú hables a nuestras vidas, oh Dios. Que uses tu palabra para traernos el mensaje, la palabra que nosotros necesitamos hoy día, oh Dios. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca de los nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. So, Dios, aquí estamos, Señor, para dejar que tú hables a nuestras vidas, y al hablar a nuestras vidas, Señor, ministres nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre precioso, hermoso y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Espero usted haya dicho amén ahí donde se encuentra. Bien, mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 5. Quisiera reflexionar por unos momentos, unos minutos, acerca del desafío ministerial. Sí, el ministerio siempre ha sido un gran desafío a todo ministro. El ministerio siempre ha sido un enorme reto para toda persona que ha tomado ese llamado de parte del Señor, que ha tomado esa responsabilidad de llevar adelante lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy en este tiempo que estamos viviendo se ha aumentado ese desafío, se ha no solamente aumentado, se ha multiplicado ese desafío y aún se ha intensificado ese desafío que Dios ha puesto en nuestras vidas. Te lo voy a repetir una vez más porque quisiera enfatizar acerca de esto, que hoy en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, se ha aumentado ese desafío que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, se ha multiplicado también ese reto y ese desafío, y aún se ha intensificado eso que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y en este tiempo es cuando hemos visto a muchas personas fueron contagiadas o personas que se contagiaron con este virus. Hoy día en ese tiempo personas fueron hospitalizadas o personas perdieron sus trabajos o perdieron su negocio y muchas personas perdieron aún sus vidas. En este tiempo es el tiempo en que las personas están enfrentando problemas familiares, están enfrentando problemas aún psicológicos y están enfrentando problemas de viviendas y aún problemas de escasez de alimentos. Un tiempo difícil, y si no lo hiciéramos la lista, es una lista larga de los desafíos y los retos que hoy día no solamente las personas que están al frente en liderazgo, sino toda persona, todo hijo de Dios está enfrentando. Y aún personas que no conocen del Señor están enfrentando momentos difíciles en sus vidas. El desafío ministerial se ha intensificado. Y cuando le damos un vistazo a la iglesia hoy día, miramos exactamente lo mismo. Miramos cómo las congregaciones, muchas de ellas, aún no pueden reunirse o no pueden tener reuniones presenciales. Hoy día congregaciones no pueden tener servicios en línea por falta de recursos o falta de equipo para poder hacerlo. Hoy día estamos viviendo tiempo en que las congregaciones no pueden hacer lo que se estaba acostumbrado a hacer a meses atrás o años atrás. No se puede libremente visitar a las personas que están sufriendo, que están pasando por momentos difíciles. Todo pastor y todo ministro quisiera estar con las personas atendiéndoles, asistiéndoles, orando por ellos personalmente, pero hoy día les es difícil poder hacer eso. Hoy día la mayoría de las personas, o las iglesias más bien, congregaciones, están sufriendo por falta de finanzas, falta de recursos financieros. Estamos viviendo hoy día grandes retos en el ministerio. Estamos viviendo grandes desafíos en el ministerio. Ahora, cuando nosotros vemos las estadísticas, y espero no cansarle con números, hablando de estadísticas, estamos mirando acerca de la forma en que el cuerpo de Cristo, la iglesia, especialmente en los Estados Unidos, cuál es la realidad de la iglesia, cuál es la realidad del cuerpo de Cristo. Y las estadísticas dicen de que el 60% de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos son iglesias o congregaciones de 80 a 100 personas máximo. La mayoría son de menos de 80 personas que asisten a las congregaciones. Más del 60%. El 25% son iglesias que se componen de 100 a 300 personas. Y el 7% son congregaciones que se componen de 350 a 500 personas, y el 5% iglesias se componen de 500 a 1000 personas, y solamente el 1% de las congregaciones tienen más de 1000 personas. Hace un par de semanas,
hablaba con uno de nuestros directores nacionales o directores principales en las oficinas centrales de nuestra iglesia, el pastor Handel Smith, y me compartía algunas estadísticas que tienen que ver con la iglesia de Dios, que tienen que ver con el movimiento al cual pertenecemos nosotros. Y no son muy alentadores estos números, no son muy positivos las estadísticas estas. Él me estaba compartiendo de que del 65% de las congregaciones nuestras, de la iglesia de Dios, tienen solamente 75 personas o menos en sus congregaciones, el 65%. El 33% de estas congregaciones que son de nuestra iglesia tienen de 76 personas a 500 personas, y de ahí baja al 1.5% de las iglesias nuestras se componen de 500 a 1000 personas. 1% de estas congregaciones se componen de 1000 personas a 3000, y solamente el 0.1% se componen de más de 3000 personas. Sí, hoy día estamos enfrentando grandes desafíos. Y nos hablaba con el hermano Handel Smith y me compartía acerca de ese éxodo fuerte que está teniendo hoy día la iglesia, y no solamente la iglesia de Dios, sino la iglesia evangélica, cómo pastores están dejando el pastorado. Y él hablaba acerca de dos principales razones. Una es la falta de recursos financieros de las congregaciones, y lo segundo es el estrés ministerial. Sobre estas dos razones, me decía, son las principales razones por las cuales estamos viendo un éxodo fuerte, una salida fuerte de pastores, no solamente de la iglesia de Dios, sino de todo movimiento de las iglesias evangélicas. No es nada favorable, no es nada positivo las estadísticas, hablando acerca del desafío ministerial. Así que si la persona no ha tenido un ministerio fructífero donde cientos y miles de personas son alimentadas por él o por ella, escuche esto, el mantenerse en el ministerio o mantenerse fiel en el ministerio puede ser de gran desafío y puede ser un gran reto, un enorme reto para esa persona. Lo mismo es si la persona ha tenido un ministerio floreciente y hay cientos y miles de personas que son alimentadas por él o por ella, hablando del líder. El mantenerse fiel en el ministerio puede ser un gran desafío y un enorme reto. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que sea a quien sea que usted sea un ministro que tiene un líder, que tiene bajo su cargo o bajo su responsabilidad 5 o 10 personas, va a enfrentar desafíos y va a enfrentar retos en su ministerio. Si usted es una persona un líder o un ministro que tiene bajo su responsabilidad 100 a 1000 personas, también va a enfrentar desafíos y va a enfrentar retos en su ministerio. Sea que usted nada más sea un ministro, un líder que tiene bajo su responsabilidad a 1000 o más personas, usted va a tener o va a enfrentar desafíos y va a enfrentar tremendos retos en el ministerio. Lo que quiero decir aquí es que no importa cuál sea su realidad o cuál sea nuestra realidad concerniente al ministerio, vamos a enfrentar retos y vamos a enfrentar desafíos. Y es ahí donde yo quisiera detenerme, porque uno de los más grandes retos que toda persona como usted y como yo podemos recibir fue el reto que recibió Josué, que fue el sucesor de Moisés, aquel hombre que tomó la batuta, por decir así, que tomó siguió la carrera de Moisés. La Biblia nos habla acerca de que Dios le hace un llamado a Josué y le dice de que él iba a tomar el lugar de Moisés, aquel gran siervo de Dios. Escuche esto, Josué estaba siendo llamado a seguir los pasos de un gran siervo de Dios llamado Moisés. Josué estaba siendo llamado a retomar el ministerio de un líder que había tenido un largo y fructífero ministerio. Josué estaba ya siendo llamado a eso. Josué estaba siendo llamado a retomar la tarea y pastorear a personas que eran difíciles de pastorear. Josué estaba siendo llamado a dirigir a un pueblo que, dice la Biblia, eran de dura cerviz, eran tercos y testarudos.
Josué estaba siendo llamado a llevar el ministerio de Moisés a un nuevo nivel o un nivel más alto. Josué estaba siendo llamado a llevar al pueblo de Dios a la tierra la cual Dios les había prometido. Y Josué estaba siendo llamado a repartir la tierra donde que Dios les había prometido, pero esa tierra estaba habitada, solo necesitaban conquistarla. El reto al ministerio que Josué estaba recibiendo era enorme. Ahora, creo yo que lo que hizo que Josué tomara ese reto, lo que hizo que Josué dijera sí a ese desafío, es lo que Dios le dice a Josué en el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Josué. Allí en Josué capítulo 1, versículo 5, Dios le hace el llamado, le hace la invitación para entrar al ministerio, para tomar el liderazgo que Moisés había dejado. Y en ese versículo le dice estas palabras, le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahí Dios le estaba dando la seguridad de su presencia. Y si algo nos va a ayudar a nosotros, si algo nos va a mover hacia adelante, si algo nos va a dar éxito en nuestros ministerios, es exactamente esta verdad que recibió Josué en aquel día de su llamado. Que le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo: en la forma que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Escúchame bien aquí, hermano o hermana. A través de la Biblia vemos una serie de acontecimientos donde vemos la forma en que Dios estuvo con Moisés. Y si usted lee la Biblia, va a encontrar varias ocasiones donde se nos dice, se nos relata la relación que Moisés tenía con Dios. La Biblia nos habla acerca de cómo Moisés hablaba con Dios y cómo Dios hablaba con Moisés. Y la Biblia dice de que hablaba cara a cara. Moisés era uno de los personajes, o fue uno de los personajes en la Biblia que tuvieron mayores experiencias y tuvieron experiencias únicas con Dios. Vemos la presencia de Dios en la vida de Moisés desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahí miramos la presencia de Dios en la vida de Moisés. Y Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, así como estuve yo con Moisés, estaré de la misma manera, estaré contigo. De la misma forma, estaré contigo. Yo me imagino que Josué fue movido en aquel día, fue movido a recordar la forma en que Dios estuvo con Moisés. Yo me imagino que Josué en aquel día fue movido a recordar la fidelidad de Dios para con Moisés. Yo me imagino que Josué fue movido a recordar la forma en que Dios ayudó a Moisés para su diario caminar, para enfrentar las situaciones que venían a él todos los días. Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, te voy a dar un punto de referencia y te lo voy a poner de esta manera. Quizás Dios le estaba diciendo a Josué, le estaba diciendo: así como estuve yo con Moisés, así como yo ayudé a Moisés, así voy a estar contigo y te voy a ayudar a ti. Dios le estaba asegurando de su presencia. La palabra, Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, yo sé que va a ser difícil, pero recuerda, yo voy a estar contigo. Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, yo sé que vas a enfrentar dificultades, pero recuerda, yo voy a estar contigo. Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, yo sé que vas a enfrentar desafíos, pero recuerda, yo voy a estar contigo. Me imagino que Josué comenzó a hacer memoria. Comenzó a recordar lo que Moisés le había compartido, lo que Moisés le había contado. Y quizás en una parte de la vida de la relación entre ellos, Moisés tratando de vaciarse en la vida de Josué, Moisés tratando de discipular a Josué. Me imagino yo que en un tiempo Moisés le habló acerca de su llamamiento. Moisés le dijo acerca de cómo fue que Dios lo había llamado, cómo Dios lo había invitado para hacer lo que había llegado a hacer. Me imagino yo que él le compartió acerca de su llamamiento. Y yo me imagino que eso movió a Josué para tener confianza en Dios, para tener seguridad en Dios. Y como Dios le estaba diciendo: así como estuve con Moisés,
voy a estar contigo. Permítame leerle esa porción hermosísima donde habla acerca del llamamiento de Moisés, donde Dios nada más tiene ese momento especial en la vida de Moisés, y Moisés tiene ese encuentro con Dios mismo. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Éxodo 3, 1 al 5. Dice la palabra del Señor: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía a fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora imagino yo que Josué hizo memoria, hizo un recordatorio de ese llamamiento de Moisés, cómo Dios lo llamó estando él o teniendo él 80 años de vida ya. Cómo Dios lo llamó en el momento en que posiblemente Moisés se encontraba experimentando soledad en su vida. La Biblia dice que estaba en el desierto. La Biblia dice también de que Moisés estaba cuidando ovejas de su suegro. Ahora, Moisés, yo me imagino que Josué recuerda acerca de ese llamamiento, de cuando Dios lo llamó, que lo llamó, escuche esto, cuando menos lo esperaba. Y también Dios lo llamó en el lugar menos esperado y en la forma menos esperada. Te lo voy a decir una vez más. Dios nada más llama a Moisés. Yo imagino que Josué está haciendo un recuento de esto. Está tratando de recordar cómo Dios fue con Moisés desde su niñez a su llamamiento y a su muerte. Yo imagino que él está pensando en este momento el llamamiento y está pensando cómo Dios lo llamó cuando Moisés menos lo esperaba. Cómo Dios lo llamó cuando Moisés, o en el lugar donde menos lo esperaba, y lo llamó en la forma que menos lo esperaba. Dios llamó a Moisés de una manera especial y le dio una tarea muy especial. La tarea de Moisés era liberar a su pueblo de la esclavitud. La tarea de Moisés era ir con ellos a través del desierto. Y la tarea de Moisés era enseñarles los mandamientos de Dios. Esa era la tarea que Dios le estaba dando a Moisés. Ahora, es muy posible que Josué recuerda la historia del llamamiento de Moisés cuando cómo Dios estuvo con él. Escuche esto. Cómo Dios estuvo con él, cómo Dios cuidó de Moisés desde su niñez, y cómo Dios tenía planes con Moisés desde su niñez. Y Dios le dice estas palabras a Josué, y le dice: Josué, así como estuve con Moisés, cuando otros lo habían olvidado, cuando otros no pensaban en él, yo estaba pensando en él, y yo tenía planes para con Moisés. Y de esa manera Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, aunque todos te han olvidado, aunque personas no te toman en cuenta, yo tengo planes para ti. Y yo creo, escuche esto, hermana y hermana, yo creo que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Jehová, dice la palabra del Señor, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la forma que Dios le dice a Josué, en la forma que estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Creo yo que Dios nos dice a nosotros, los que estamos en el ministerio, los que estamos bregando con la grey del Señor, aún los que están trabajando dentro de la obra del Señor, quizás no en el nivel de liderazgo, sino simplemente trabajando en alguna forma dentro del cuerpo de Cristo. Dios le está diciendo: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Yo sé que la tarea es grande, el desafío es grande, el reto es grande, pero recuerda, así como estuve con Moisés, estaré contigo, y así como ayudé a Moisés, te voy a ayudar a ti. Quizás otros te han olvidado, pero Dios no te ha olvidado.
Quizás tú mismo estás pensando, te encuentras quizás desanimado o te encuentras pensando de que ya todo ha terminado. Escucha esto, Dios tiene planes para tu vida y los planes de Dios son divinos, son propósitos divinos, son proyectos divinos y son planes divinos. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Escucha eso. Dios dice, yo sé los pensamientos, yo sé los planes, yo sé los propósitos, yo sé los proyectos que tengo para vosotros. Y estos planes, estos proyectos, estos propósitos, dice que tengo de vosotros son de bien y no de mal, para darles a ustedes lo que ustedes esperan. Esa es la palabra del Señor. Y Dios ha llamado personas como usted y como yo y nos ha dado esa gran tarea. La tarea que Dios le dio a Moisés en aquel día es la tarea que le ha dado Dios a todo ministro, a todo líder que hoy día brega en la obra de Dios. Y la tarea es esta: primeramente, sacar a personas de la esclavitud del pecado. Segundo, ir con ellas, con esas personas a través de los desiertos de la vida. Y tercero, es enseñarles la gloriosa e infalible palabra de Dios. Te lo voy a decir una vez más, porque aquí está el llamado que usted y yo recibimos. Aquí está la tarea de Dios para nuestras vidas. Primeramente, el sacar a personas de la esclavitud del pecado, llevarles el mensaje del evangelio y decirles que la liberación está en Cristo Jesús. También ir con ellos a través del desierto de la vida, en esos momentos difíciles de la vida. Usted como líder, como pastor, como ministro, está siendo llamado para ir con la grey, ir con las ovejas, ir con las personas a través de los desiertos de la vida. Y también fuimos llamados para enseñar la gloriosa e infalible palabra de Dios. Ese es nuestro llamamiento. Y la tarea no es nada fácil. Es un gran desafío. Es un gran reto que tenemos. Pero recuerda lo que Dios le dijo a Josué en aquel día. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como ayudé a Moisés, voy a ayudarte a ti. Y eso es lo que nos dice a usted y a mí el Señor. Ahora, ¿en qué fue lo que pensó Josué en aquel día? Permítame compartirle por lo menos 5 cosas que creo yo que él pensó en aquel día, cuando él está recibiendo el llamado de Dios. Primeramente, quizás él pensó en ese llamamiento de Moisés. Lo segundo, él pensó una más en cómo Dios abrió camino donde no había camino. Cómo Dios se encargó de abrir ese camino donde parecía que no había camino, o más bien no había camino. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 22. Ahí narra uno de los más grandes milagros registrados en la Biblia, especialmente en el tiempo de Moisés. Dice la Biblia, el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y este pasaje nos habla acerca de uno de los más grandes milagros que la humanidad ha experimentado. Y personas en el tiempo de Moisés, que fueron cientos y miles de personas, pudieron experimentar este gran milagro. Dice la palabra del Señor que no solamente el Señor abrió el mar rojo, lo dividió, sino que cuando entraron los israelitas, cuando bajaron y cruzaron el mar rojo, dice la Biblia que cruzaron en seco. No solamente hubo el milagro de la división del mar, sino hizo que se secara aquella tierra para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Dios pasaran en seco. Ese es nuestro buen Dios. Y el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy día. El mismo Dios que abrió en aquel día el mar rojo sigue abriendo camino donde no hay camino. Escuche eso. Dios una vez quiere mostrar su poder, lo mostró en aquel día, mostró su gloria y su poder. Y eso es lo que le movió a Josué cuando recibió la invitación, cuando recibió el reto y el desafío, cuando Dios le estaba diciendo, mira, quiero que vayas y hagas lo que Moisés una vez no terminó, que vayas y tú repartas, que tú conquistes la tierra y repartas la tierra al pueblo de Israel. Escucha esto, Dios le dice, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y Dios
sigue diciendo lo mismo. Así como lo hice con él, lo voy a hacer contigo, porque el poder de Dios y la gloria de Dios sigue hoy día manifestándose. De repente algunas personas piensan que el tiempo de los milagros era el tiempo del Antiguo Testamento nada más. Otras personas piensan que el tiempo de los milagros era solamente en el tiempo de Jesucristo. Escucha esto, hermano o hermana. El tiempo de los milagros sigue siendo hoy día. Hoy día Dios sigue todavía extendiendo su mano para aquella persona que se atreve a creer en Él. Ahora escucha eso. Dios puede abrir puertas que se han permanecido cerradas. Eso es lo que hace Dios. Dios puede cambiar situaciones que parecen contrarias. Dios puede, escuche eso, Dios puede hacer que calmar la tempestad, cualquiera que sea. Dios puede traer victoria aun cuando todo parece perdido. Dios puede abrir camino donde no hay camino. Me encanta esta porción de la Biblia. Mateo 19:26, márcalo en tu Biblia. Dice la Biblia, mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nada más Dios estaba tratando de llamar la atención de Josué. Y Josué estaba recordando esos eventos, recordando esos momentos. Primero, cuando Dios llamó a Moisés. Segundo, cuando Dios abrió camino donde no había camino. Tercero, Dios peleó las batallas de Moisés. Y esta que voy a mencionar ahorita en Éxodo capítulo 17 es cuando Josué tiene parte en ello. No solamente no lo recibió, que se lo contó Moisés o que se lo contó alguien más. Él vivió esta ocasión. Dice la palabra del Señor que Moisés llama a Josué y le dice, Josué, prepárate para ir a la guerra porque vas a pelear contra los amalecitas. Y dice la Biblia de que Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, subieron al monte para estar allá en aquel lugar intercediendo por el pueblo de Dios que estaba en aquel valle peleando aquella gran pelea. Escucha eso, dice la Biblia, Éxodo 17 versículo 10. E hizo Josué como Moisés le había mandado, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al monte o a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y la mano de Moisés se cansaban, pero por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus brazos. Ahora escuche eso. Es muy posible que Josué estaba recordando esa batalla en particular, cómo Dios les había dado la victoria. Es posible que una más Josué estaba recordando cómo Dios había respaldado a Moisés en el día de la batalla. Es posible que Josué estaba recordando que la victoria de Israel fue hecha por la intervención divina. Estoy seguro que él estaba recordando cómo una más Moisés había recibido la victoria, o Dios le había dado la victoria de la batalla por la intervención de él. Y Dios le estaba diciendo a Josué, José, en la forma que yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. En la forma que yo ayudé a Moisés en aquel día para darle victoria en la batalla, para darle victoria en las luchas, así mismo voy a estar contigo. Y yo creo que Él sigue haciendo lo mismo hoy día, hermano, hermana. Dice la palabra del Señor, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Porque de alguna u otra forma, usted y yo, y todo ministro, y toda persona que está en los caminos del Señor, estamos en una batalla. Toda persona, todo creyente está en una batalla. O estamos entrando a una batalla, o estamos en medio de la batalla, o estamos saliendo de una batalla. Pero la vida cristiana es una constante lucha y una constante batalla. Es más, la vida cristiana va de una batalla a otra batalla. No es que terminamos una batalla y todo terminó, sino vamos de batalla en batalla y de lucha en lucha. Por esa razón, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia, y más que aconsejar, exhorta a la iglesia. Y le dice en Efesios 6, 11 al 13, vestíos de toda la armadura de Dios, porque para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Escucha esto, hermano, hermana. Aunque no querramos, esta es una realidad. Estamos en una guerra, estamos en una batalla, estamos en una lucha. Nuestra vida, escuche esto, no es un sueño fantasioso. Estamos en una cruda realidad. Y por esa razón necesitamos estar bien cubiertos y estar bien protegidos. La verdad es esta, que no estamos de vacaciones, estamos en un trabajo duro. Y por esa razón necesitamos estar bien cubiertos y debemos estar bien protegidos. No estamos en una clase de gimnasia, estamos en un entrenamiento militar. Y por esa razón necesitamos estar bien cubiertos y bien protegidos. No estamos en una fiesta, estamos en un combate y por esa razón necesitamos estar bien cubiertos y bien protegidos. No estamos en un campo de juego, estamos en un campo de batalla y por esa razón usted y yo necesitamos estar bien cubiertos y bien protegidos. No vamos en un crucero, estamos dentro de un tanque de guerra y por esa razón debemos estar bien cubiertos y bien protegidos. En otra palabra, escucha esto bien, hermano, hermana. Estamos en una lucha, estamos en una batalla, pero damos gracias a Dios que Dios está con nosotros. La promesa que Dios le da a Josué en aquel día, la palabra que Dios le da a Josué en aquel día: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es la palabra que Dios quiere darte a ti hoy día. Es la palabra que Dios quiere dar a todo ministro hoy día. Como estuve con Moisés en aquel día, en aquella batalla y en aquellas batallas, en aquellas luchas, así voy a estar contigo, dice la palabra del Señor. Josué sin duda estuvo recordando, haciendo memoria, no solamente del llamamiento de Moisés, no solamente cómo Dios abrió camino donde no había camino, no solamente que de Dios eran las batallas, que Dios peleaba las batallas. Dios suplió las necesidades en el desierto. Me encanta lo que Nehemías hace. Te lee el libro de Nehemías, especialmente el capítulo 9. Nehemías hace un recuento, hace un resumen de lo que es la vida del pueblo de Israel, especialmente en el desierto. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 del capítulo 9 del libro de Nehemías. Nehemías 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Luego dice: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego los guiaste de noche, para alumbrarles el camino de donde habían de ir. Y lo dice el versículo 15: les diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste agua de la peña, y le diste a que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Versículo 21 dice: lo sustentaste 40 años en el desierto, ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Es muy posible que Josué estaba recordando cómo Dios suplió las necesidades del pueblo en el desierto. Y no era un grupo pequeño de personas, eran cientos y miles de personas las que estaban en el desierto. Y ahí en el desierto Dios les proveyó de abundante maná. Todos los días Dios les proveía del maná, excepto el día de reposo. Todos los días les proveía suficiente carne para que todos comieran de aquella carne. Todos los días les daba de tomar el agua, y aún de la roca sacaba aquella agua. Todos los días él suplió sus necesidades. La Biblia dice que sus vestidos no se envejecieron y no se hincharon sus pies. Ese es el Dios de la Biblia. Y Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, en la forma que yo estuve con Moisés, en la forma que yo lo sostuve allí en el desierto, de esa manera voy a estar contigo, de esa manera voy a ayudarte, de esa manera voy a sustentarte. En los momentos difíciles, ahí voy a estar contigo. Y creo yo, hermano, hermana, que esta es una realidad que no ha cambiado. Dios sigue supliendo nuestras necesidades. Dios sigue siendo con nosotros en los momentos adversos, en los momentos contrarios, en los momentos de necesidad. Ahí Dios se hace presente, ahí Dios interviene, ahí Dios una mano nos hace experimentar lo que es la mano poderosa y gloriosa de Dios. Dice la palabra del Señor que son estas experiencias del desierto, o estas experiencias que vivimos,
como si estuviéramos en el desierto, que son las que nos acercan más a Dios. Son las que nos hacen crecer más en Dios y son las que nos hacen profundizar más en la realidad de nuestro buen Dios. Te lo voy a decir una vez más. Son estas experiencias cuando experimentamos escasez, cuando experimentamos hambre, cuando experimentamos necesidad, cuando experimentamos enfermedad, cuando experimentamos problemas en el hogar. Son en esas instancias, son en esas situaciones que estamos experimentando nuestros desiertos. Y ahí en esos desiertos, Él nos ayuda para que nos acerquemos más a Él. Él nos ayuda para que crezcamos más en el conocimiento de Él. Y Él nos ayuda para que profundicemos más en la realidad de quién es Dios. Ahora yo creo que Josué estaba pensando en esto. Josué estaba reflexionando en esto. No solamente en el llamamiento de Moisés. No solamente cuando Dios abrió camino donde no había camino. No solamente cuando Dios peleó las batallas por Moisés. No solamente cuando Dios suplió las necesidades en el desierto. Dios mostró su gloria y su esplendor en aquel momento. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 24, 15 al 18. Una de las ocasiones cuando Dios muestra su gloria y su esplendor. Dice la palabra del Señor, una vez más, Éxodo 24, 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en columna en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ahora escucha eso, hermano. Dios mostró a Moisés su gloria y su esplendor. Dios mostró a Moisés ese resplendor y esa gloria misma de él. Dios lo hizo. Y Dios le estaba diciendo a Josué, cuando le estaba haciendo el llamado y la invitación para tomar el reto y el desafío, le estaba diciendo, Josué, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. En otras palabras, así como mostré mi gloria a Moisés, así como mostré mi esplendor a Moisés, así lo voy a hacer también contigo. Y creo yo que Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Y no es en los momentos difíciles de nuestras vidas cuando Dios muestra su gloria y su majestad, cuando Dios muestra su esplendor y su resplandor en nuestras vidas. Ahora, si aún no entiendes el mensaje, si aún no entiendes lo que quiero decir a tu vida, te lo voy a poner de una manera muy práctica. En el ministerio hay retos y hay desafíos. En el ministerio, en el servicio a Dios, vamos a enfrentar tiempos de fogosidad, pero también tiempos de frialdad. Vamos a enfrentar tiempos de fortaleza, pero también tiempos de fatiga. Vamos a enfrentar tiempos de aliento, pero también tiempos de abatimiento. Vamos a enfrentar tiempos de apoyo, pero también tiempos de abandono. Vamos a enfrentar tiempos de alegría, pero también tiempos de aflicción. Vamos a enfrentar tiempos de tranquilidad, pero también tiempos de turbación. Vamos a enfrentar tiempos de deleite, pero también tiempo de fallecimiento. Vamos a enfrentar tiempo de satisfacción y también tiempo de sufrimiento. Vamos a enfrentar tiempo de placer y también tiempo de pesar. Tiempo de días soleados, pero también días sombríos. Días agradables y días angustiosos. Días de empuje y días de estancamiento. Días de florecimiento y también días de frustración. Días de quietud y también días de quebrantamiento. Lo que quiero decir hoy día es de que en la forma que a Moisés, que Dios le dijo a Josué en aquel día, le dice, Josué, vas a enfrentar dificultades, vas a enfrentar problemas, pero recuerda esto, yo voy a estar contigo. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Usted y yo vamos a enfrentar en el ministerio tanto lo positivo de la vida como lo negativo de la vida. Vamos a enfrentar esas situaciones positivas, agradables, diversas, divertidas, magníficas, gloriosas, pero también vamos a experimentar las situaciones negativas, desagradables, deprimentes, dolorosas y aún desgarradoras. Vamos a enfrentar esto, pero lo que Dios le dijo a Josué en aquel día, te lo dice hoy día a ti, me lo dice a mí. Así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Dios, escuche esto, Dios está buscando hoy día personas que sean fieles y sean leales a su llamado. Dios está buscando y espera que personas sean fieles y leales al llamado que Dios les ha hecho. En otras palabras, sean fieles a Dios
cualquier sea la circunstancia. El fiel, nada más la persona que es fiel al Señor, le es fiel en todo tiempo. Él es fiel en tiempo de abundancia, como también el tiempo de la escasez, en el tiempo de la paz, como también el tiempo de la tormenta, en el tiempo de las altas, como también el tiempo de las bajas, en el tiempo de las cosas dulces, como también el tiempo de las cosas amargas, el tiempo de los buenos tiempos, como también el tiempo de los malos tiempos, el tiempo de los seguros, como también el tiempo de las inseguridades, el tiempo de la salud, como también el tiempo de la enfermedad. Por eso el salmista dijo en aquel día, y me encanta, este es un salmo que usted y yo debemos de tener presente todo el tiempo, porque siempre estaremos experimentando ciertas situaciones en nuestras vidas, y algunas veces no van a ser nada agradables, no van a ser nada dulces, no van a ser nada favorables para nosotros, pero debemos decir como el salmista dijo, el Salmo 34 versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es lo que usted y yo debemos tener para con el Señor. Esos momentos difíciles debemos de aprender a alabar y glorificar a nuestro buen Dios, que aunque las cosas son adversas, Dios sigue siendo bueno, aunque las cosas son contrarias, Dios sigue siendo bueno. Y si algo nos enseña Job con su vida, es exactamente esto. Dice la palabra del Señor, cuando vino el día de la pérdida, cuando vino el día de la crisis, cuando vino el día del momento difícil en la vida de Job, dice la palabra del Señor que la acción de él, que el actuar de él, el mover de él fue postrarse delante de Dios y adorar a su Dios y decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos ministros hoy día han perdido ese amor por el ministerio? Por las dificultades de la vida, por las adversidades de la vida, por las crisis que vienen. ¿Cuántos ministros hoy día han perdido ese amor por el ministerio? ¿Cuántos ministros han perdido su celo por el ministerio? ¿Cuántos ministros han perdido ese fuego interno por el ministerio, por el llamado que Dios ha puesto en sus vidas? ¿Cuántos ministros han perdido esa pasión por el ministerio? Eso que antes tenían un fuego que ardía dentro de ellos. ¿Cuántos ministros hoy día han perdido esa pasión? Toda persona, escuche esto, toda persona que está en el ministerio sabe que el ministerio no es nada fácil, no es nada fácil. Y en el ministerio vamos a encontrar personas creyentes que son creyentes de fin de semana, pero no tienen ningún compromiso durante la semana. Y nos vamos a encontrar personas dentro del cuerpo de Cristo, personas que ministramos, personas que hablan en lenguas, pero no le pueden hablar a su vecino. Personas que una más levantan las manos para alabar al Señor en la iglesia, en la casa levantan la mano para golpear a la esposa. Estamos viviendo tiempos difíciles y el ministerio no es nada fácil. Entonces déjame recordarte algo, hermano o hermana. Cualquier sea tu título, cualquier sea tu llamado, cualquier sea tu ministerio, Dios nos ha llamado primeramente para servir. Nos ha llamado para cargar con pesos de otras personas y nos ha llamado para sufrir aún en lugar de otras personas. Ese es el llamado que hemos tenido. Todo ministro del Señor sabe que el desafío es grande, sabe que el reto es grande. Y a través de escuche eso, a través del año nosotros experimentamos por lo menos 4 diferentes estaciones. Y esas estaciones son las que experimentamos todo creyente, toda persona que está en el camino del Señor va a enfrentar estas 4 estaciones. De repente va a pasar por ese crudo invierno. Y ese crudo invierno es el tiempo de luchas, es el tiempo de pruebas, el tiempo de adversidades, es el tiempo de fatalidades. Pero Dios nos dice, ahí en el crudo invierno, así como estuve con Moisés, estaré contigo. También experimentamos ese hermoso tiempo de primavera, ese tiempo de máxima belleza y colorido, ese tiempo de quietud, y es ahí en esa primavera, en ese tiempo de oportunidades, en ese tiempo de refrigerio, es ahí donde Dios nos dice también a nosotros, yo estaré contigo todos los días, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. También nos va a pasar por ese momento de ese caluroso verano, ese momento de escasez, ese momento de fatiga, y Dios en esa estación del año, en esa etapa de nuestra vida, en ese tiempo de nuestra vida, nos va a decir lo mismo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y también en eso nos va a pasar por ese momento de ese hermoso otoño, ese tiempo de cosecha, ese tiempo de abundancia, ese tiempo de nuevos comienzos. Y ahí Dios nos va a decir, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. El llamado es este, hermano.
El llamado es un llamado a permanecer firmes en el Señor. El llamado es a permanecer y a mantenerlos firmes en la obra del Señor. Dijo el Señor, yo estaré contigo en la forma que estuve con Moisés. Siempre estaré contigo, siempre, ahí en la abundancia o en la escasez, ahí en la cima de la montaña o en la soledad del desierto, ahí en la tormenta o en la tranquilidad, ahí en la paz o en la angustia, ahí siempre, siempre estaré contigo. Y usted y yo podemos asegurar eso y podemos nada más tomar eso como una verdad para nuestras vidas. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Si Él nos dice, yo voy a estar contigo en todo momento, Él va a estar con nosotros en todo momento. Si Dios le dice a todo ministro, escuche esto, Dios le dice a todo ministro, yo sé que vas a sufrir, yo sé que va a ser difícil, pero recuerda, yo voy a estar contigo. Y sin duda que Dios le dice a todo líder, yo sé que vas a enfrentar dificultades, pero recuerda, yo voy a estar contigo. Dios le dice a todo discípulo, yo sé que vas a enfrentar desafíos, pero recuerda, yo voy a estar contigo. Dios le dice a todo seguidor de Él, vas a sufrir, vas a pasar momentos difíciles, vas a pasar por momentos difíciles, pero recuerda, yo voy a estar contigo. Lo que le dijo Dios a Josué, Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No importa una más que lo que estés enfrentando, siempre estaré contigo, siempre te acompañaré, siempre te voy a ayudar en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación y en toda condición. Permítame repetir esto y terminar. Dios le prometió a Josué y le dio esa palabra, le dio el llamado y le dijo, mira Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y toma el liderazgo de él. Y le dice en el versículo 5, de la forma que yo estuve con Moisés, así voy a estar contigo. De la forma que estuve con Moisés, de la manera que estuve con Moisés, así voy a estar contigo en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación y en toda condición. Yo voy a estar contigo. Y eso es lo que Dios le dice a usted y me dice a mí. No importa qué es lo que estemos enfrentando, no importa en qué situación estemos, la palabra del Señor es la misma. Él va a estar con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación y en toda condición. Que esta verdad pueda penetrar en la mente suya y en el corazón suyo, porque lo vamos a necesitar. Decía hace un momento atrás, toda persona, todo líder, todo ministro, todo creyente, todo discípulo, todo seguidor de Jesucristo va a enfrentar momentos difíciles. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí está la presencia, ahí está la promesa del Señor. Yo voy a estar contigo en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación y en toda condición. Padre, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, para darte gracias. Gracias por el llamado que tú nos has hecho, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser recipientes de una tarea que no tiene igual, Señor. Que una responsabilidad que no tiene igual, oh Dios. El llevar a personas, el hablar con personas, el compartir con personas el Evangelio de Jesucristo no tiene nada igual, Señor. Y tú nos has llamado, Señor, para que aquellas personas que están esclavas en el pecado puedan ser liberadas. Tú nos has llamado, Señor, a caminar con ellos o con ellas, Señor, en los diferentes desiertos de la vida, Señor. Tú nos has llamado para hacer eso, Dios. Tú nos has llamado, Señor, para compartir esta gloriosa palabra, esta palabra que es infalible, para nutrir a las personas, para ministrar a las personas. Dios, gracias, porque es un gran privilegio, Señor, que tú nos has dado. Yo te pido, Dios, por mi hermano, mi hermana, Señor, que está en el ministerio, que está en el liderazgo, que de alguna forma está trabajando, Señor, en tu obra, Dios. Yo te pido, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, pueda penetrar en la mente, en el corazón y en el espíritu de él o de ella, Señor. Y recordarle en todo tiempo, especialmente en los tiempos difíciles, especialmente en los tiempos de reto y desafío, especialmente en los tiempos de crisis, que pueda recordar, Señor, de que tú has prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días. So, Dios, gracias. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén, Señor. Amén. Dios bendiga sus vidas de una manera especial. Amén.